Ok, sigamos entonces. Repito esa parte que creo que es la más interesante. Ustedes ya hicieron la tecnología, ya la estudiaron, sacaron casos de estudios, leyeron bastante, asumo yo. Se pide hacer un diseño esquemático. Obvio, aquí pueden utilizar el Packet Tracer, que ya lo manejan. En el Packet Tracer hay muchas herramientas, tanto de dispositivos, equipos, de routers, switches, servidores, que eso también se da en alguna práctica en laboratorio, servidores. Hay incluso sensores IoT y demás. ¿Cómo implementarían la tecnología en la ciudad, zona, región que hayan estudiado en el primer reporte? Este diseño debe contemplar qué tipos de servidores van ustedes a utilizar. Un servidor web, servidor de correos, FTP, SMTP, el que ustedes quieran, pero que esté incorporado en su diseño. Equipos, características de los equipos, sistemas operativos, tendrá su estructura a ser implementada en la ciudad, zona o región que hayan elegido en el primer reporte. Se debe tener, obvio, un balance de gastos que conlleva realizar dicha implementación. ¿A qué voy con esto? Si ya han elegido qué routers van a usar, qué servidores van a usar, hay que sacar un presupuesto de cuánto a ustedes les costaría hacer esa implementación. ¿Cuánto vale el equipo? ¿Cuánto es en las redes? ¿Cuánto es en cable? ¿Cuánto es en puertos? ¿Cuántos puertos se tienen que ir? ¿Qué se tienen que utilizar? ¿Cuánto cuesta la mano de obra por hacer cada una de esas instalaciones? Ese balance se requiere, ¿no? La red a implementar debe contemplar al menos 2 servidores. Eligen ustedes el que ustedes quieran. Y 4 subredes con configuración variable, VLSM, que hoy vamos a hablar de ese tema. Los departamentos sucursales que ustedes tengan elegidos en la empresa o la institución, no sé, el municipio o algo que hayan elegido de cualquier ciudad, se debe separar por departamentos, y eso lo estuvimos revisando en clases anteriores, para tener una mejor segmentación de las redes. Departamentos sucursales dicen deben ser elegidas acorde a la tecnología de cada empresa. Y ustedes eligen. El entregable de la simulación debe ser un pequeño video, donde se explique la solución. Es decir, hablan de la solución, explican por qué están utilizando eso, los beneficios, la tecnología que trae a esa zona. Y la duración debe ser máximo 20 minutos. No quiero más. Si es menos, mejor. 15, 10 es mejor. Las computadoras en cada subred, les estoy pidiendo que al mínimo 4, pueden elegir más. Las computadoras deben ser en esta configuración de grupos impares. 7, una subred con 7 equipos, una subred con 29, una subred con 53, una subred con 69. Ustedes eligen, pero al menos quiero ver esas 4 configuraciones. El informe debe ser entregado en formato IEEE. Se entregan los 2 formatos. Pueden trabajar en el que estaban trabajando, que la mayoría utilizó Word. Sin embargo, a aquellos que utilicen el template en LaTeX y entreguen un archivo en LaTeX, tendrán adicionales 3 puntos al proyecto. El informe debe ser mínimo 6 y máximo 8 páginas. Ya algunos, si van a utilizar el mismo reporte, ya al menos tienen 3 por ahí, dependiendo de qué es lo que reutilicen de ese artículo basado en las observaciones que les indiqué. El formato de este entregable del documento debe ir el título, que pueden cambiar o utilizar el mismo si lo van no sé, a mejorar o a especificar ya una zona para que se acople a esta segunda sección. Autores, el abstract, entre 150 y 200 palabras, no quiero más. Introducción, estado del arte, que ya lo deben tener, correspondientes al mismo, lo mismo parcial, casi nada, solamente corregir algunas cosas que indiqué. Metodología, y aquí es que ya viene lo nuevo. Deben explicar la metodología de la implementación de su red, cómo es que la están diseñando,
qué equipos están trabajando, cómo es que van a cablear y el resto de más, la tabla de direccionamiento, cómo es que se acoplan estas computadoras a la red, el balance de gastos y demás. Y obvio, la discusión o conclusiones del proyecto, que yo basaría que ustedes digan ya unas conclusiones de por qué están implementando esta tecnología, por qué es buena la tecnología para esta zona, cuáles son los beneficios de esta tecnología de esta zona y el diseño que están haciendo que va a mejorar esa zona o región o de la ciudad de Ecuador. Y por supuesto, la bibliografía. La presentación. La presentación del proyecto se realizará el enero del 2021, la última semana de clases, el último miércoles creo que cae 20. Sí, en horario de 9 a 11 de la mañana. Donde cada empresa, es decir, cada grupo, tendrá por reloj 10 minutos para hacer la presentación. Quien se pase de 10 minutos, yo lastimosamente cortaré la presentación y se los evaluará hasta donde hayan presentado. ¿Por qué? Porque las presentaciones o la calificación, mejor dicho, yo no evalúo eso. Más bien, van a ser evaluados por agentes externos. Es decir, voy a invitar a algunos panelistas, 2 o 3, dependiendo del caso, expertos en el tema, ya ingenieros o másters en el tema, para que los evalúen. Si desean ver las evaluaciones del semestre anterior de redes y de las otras materias, de igual forma fueron evaluados por agentes externos, está ahí el enlace para que las puedan revisar y que no cometan los mismos errores que cometieron en el semestre anterior. Cualquier duda o comentario me pueden escribir o la hora de consulta correspondiente al tema. Preguntas. ¿Preguntas? Parece que no, profe. Ok, esperaría que, bueno, que al momento que vayan revisándolo y a lo largo de estas semanas vaya quedando más claro el proyecto, porque creo que esa parte de VLCM, de sacar secciones, está un poquito todavía no entendido, pero lo entenderemos en esta clase y las que están por venir. Adelante, Wes. Profe, los horarios de consulta se mantienen, ¿verdad? Correcto, se mantiene. No se pueden cambiar, es el único horario que tengo disponible. Otra pregunta, chicos. Obvio tienen ya las rúbricas de todas las tareas están ya disponibles. Así que entonces, si no hay más consulta, activamos el proyecto. Perfecto. Entonces podemos empezar la clase. Bien, chicos, ¿alguien que me recuerde en dónde nos habíamos quedado lo último que estuvimos revisando? Vamos, chicos. La última clase, profe, creo que habíamos hablado sobre el protocolo IDP, ¿no? Que habíamos dicho que creo que usaba el algoritmo dual y básicamente se basaba en vecinos, pues, ¿no? Que establecía las redes mediante vecindades, por así decirlo. También habíamos dicho que tenía una tabla de vecindades, por así decirlo, donde había como que un sucesor factible para casos en donde, por ejemplo, se llega a perder la conexión, o sea, la conexión y queramos ya alcanzar a otra red, entonces se puede ir a la red, o sea, si digamos que tenemos la que está con el menor salto y se cae, va a la siguiente, como quien dice, porque es el sucesor factible, pues, ¿no? Habíamos hablado de que se basaba también en los enviaba paquetes hello,
el protocolo IGRP para saber si para la identificación de los vecinos, como quien dice. Ok, perfecto, Rafael. Bien, eso fue más que nada lo que estuvimos revisando en la última clase, y les hice un video de la configuración de IGRP, que creo yo que está bien explicado. Si no, por favor, alguna consulta antes de continuar. No, perfecto. Entonces, es hora de pasar al capítulo número 4, que es segmentación lógica de redes y agregación de rutas. Recuerden que a lo largo de todos los capítulos anteriores yo les estaba diciendo que el fin de poder tener muchas direcciones y tratar de administrar la red se basa en un simple caso: hacer segmentar. Segmentaciones de redes, hacerlas más pequeñas para que la administración sea más fácil, más factible, que el administrador de redes no se complique la vida. Eso era, ¿no? Ese es el fin de tener esta parte de segmentación de las redes. Entonces, este capítulo se basa en que ustedes ya aprendan a hacer ese tipo de segmentaciones, en las cuales se da una dirección, y aprendan a hacer diseño de redes. Entonces veremos, al menos en esta clase, la teoría, y de ahí nos pasaremos haciendo puros ejercicios. Entonces, alguien que me recuerde qué era direccionamiento con clase. Ya lo revisamos. En clase creo que era que las redes estaban divididas, o sea, de acuerdo a un rango, y según ese rango se le asignaba una clase. Okay. ¿Cuáles eran las clases que teníamos? Era Eric. Ok, vamos a recordar esto, ¿no? Simplemente recordatorio. Direccionamiento con clase, nosotros teníamos clase A, clase B, C y D, y E, y todo dependía del primer octeto en el cual nosotros estábamos identificando. Si era A, era del 0 hasta el 127, si era B, 128, 191, si era C, 122, 223, D, 224, 239 y E, 240, 255. Pero habíamos dicho que la clase D estaban reservadas para la parte de investigación o otro tipo de cuestiones. Y es generalmente para la parte de multicast, ¿verdad? Como dice ahí, generalmente los protocolos de enrutamiento, por ejemplo, RIC versión 2, SGRP y OCPF, utilizan direcciones de multidifusión, y estuvimos revisando también cuando hablé de IGRP. Generalmente en IGRP dice que es la 224.0010, OCPF es 224.005 y 224.006, y RID es la 224.009, ¿no? Son simplemente para mandar paquetes de difusión o multicaps. Asimismo, recordemos que nosotros habíamos dicho, ok, yo tenía una red de clase A y yo tenía una máscara de 255.000. Con eso yo pude identificar que estaba trabajando con una red de clase A, en el cual solamente el primer octeto representaba la red y los otros tres representaban los hosts. Si yo tenía clase B, en cambio yo tenía una máscara de 255.255.000, en donde los dos primeros octetos eran red y los otros dos eran host. Si yo tenía, en cambio, una red de clase C, variaba. Entonces yo tenía una máscara de 24, de 24 bits, 255, 255, 255, 0, en donde los tres primeros representaban la red y el último representaba el host. Y habíamos dicho que para hacer ese cálculo de poder identificar cuántas direcciones yo iba a tener dependiendo de la red, yo tenía la fórmula 2 elevada a la n, que n representaba el número de bits que yo tenía disponibles en la parte de host. Y para identificar cuántos tipos de direcciones útiles iba a tener, era la fórmula 2 elevado a la n menos 2, ¿no? En donde la primera dirección está reservada para la identificación de la red y la última está identificada para el broadcast. ¿Ok? Eso es a simple recordatorio, lo que ya habíamos estado viendo. También estuvimos revisando que cuando nosotros teníamos que hacer una configuración, y yo generalmente hice, cuando estaba trabajando cuando hice la práctica de compresión IGRP, utilicé simplemente direcciones con clase. Yo tenía simplemente una máscara y asignaba las direcciones útiles que tenía a ciertas computadoras y listo. Entonces, ¿qué nos dice? Por ejemplo,
El uso de direcciones IP con clase significaba que la máscara de su red podía determinarse por el valor del primer octeto, o más precisamente los primeros 3 bits de dirección. La máscara de su red estaba directamente relacionada con la dirección de red, y es lo que hemos estado viendo. Si yo tenía una 132.16.1024, yo quiere decir que yo tenía una de clase C. Lo mismo acá, clase C, clase C, clase C, clase C. Sin embargo, si ustedes se fijan, existe un gran problema, que por esa razón es que se dejó de utilizar direccionamiento con clase. El problema radica en que, fíjense, si esta es una red serial y esa red serial tiene simplemente utilizable y que está utilizando en ese momento, es la punto 1 y la punto 2. Y si yo tengo una red de clase C, en donde, si yo te digo, tengo 8 bits en la parte de host, 2 elevado a la 8 menos 2, 254. Quiere decir que yo tengo 254 direcciones útiles para esa red. Pero ¿qué está sucediendo ahí? Yo solamente estoy usando 1 y 2. Y lastimosamente, en una red o conexión serial, siempre se van a usar 2, porque solamente es una conexión punto a punto. ¿Qué pasa ahora con todo ese número de direcciones, las 252 direcciones que estaban en esa red? Lastimosamente, no se puede usar en otra parte. ¿Qué quiere decir? Que estoy perdiendo direccionamiento. Ese es el grave problema de trabajar con direccionamiento con clase. Y generalmente yo no tengo direcciones para coger y agregar o botar, porque ya no hay esa metodología. Tengo que ser consciente en que la administración de las redes y todas las direcciones deben ser 100% utilizables. O al menos dejar como backup una porción pequeña, no 252 direcciones que estoy totalmente, como podemos decir, botándolas. Ok, eso ya está ahí. Entonces, habíamos dicho que yo tenía direcciones, ¿verdad? Clase A, clase B, clase C. Y en donde, pues, si podemos ver este PI, el PI decía, ok, si yo tenía clase A, correspondía a la mayor de direcciones un 50%, clase D, clase C, clase B. Todo dependiendo del número de bits en la parte de host para utilizar en toda mi red. Sin embargo, apareció lo que se conoce como el CIDR. CIDR, que es justamente enrutamiento o sin clase, aquí es lo que estamos hablando. El CIDR reemplazó las asignaciones, dice, de red con clase, y las clases de direcciones ABC se volvieron obsoletas. Con el CIDR, el valor del primer octeto ya no determina la porción de red de la dirección. La porción de red de la dirección que la determina la máscara. He ahí que viene la función de la máscara de red. Porque como estuvimos también revisando en capítulos previos, yo les había dicho, ahora con la máscara es la que identifica cuál es mi red. Y es justamente para eso. Ok, dice, también conocida como prefijo de red o longitud de prefijo. Es decir, 8, máscara 8, máscara 20, máscara 19, máscara 24, máscara 30, máscara 28. Dependiendo de la máscara, yo voy a tener múltiples redes. Y al mismo tiempo, trato de hacer una segmentación mucho más pequeña de mi red. Para evitar eso, evitar perder o desperdiciar redes, desperdiciar direcciones de redes. Ok, entonces estamos diciendo, ya no utilizo esto, sino que con una máscara yo puedo definir como a mí me plazca las subredes. Puedo decir, yo voy a tener en mi empresa una red que tenga solamente 8 direcciones, yo voy a tener en mi empresa un departamento que tenga 50 direcciones, por ejemplo. Yo voy a tener en mi empresa un departamento que solamente sea para la impresión y solamente que necesitan 4 direcciones, y la puedo yo hacer una segmentación mucho más variable
que me permita administrar mejor mis redes. Nos dice, el CIDR también reduce el tamaño de la tabla de enrutamiento y administra el espacio de direcciones IPv4 con mayor eficacia, mediante dos cosas importantes. La primera, la sumarización. ¿Qué es eso? Dice, también conocida como agregación de prefijos, en donde las rutas se resumen en una única ruta, para ayudar a reducir el tamaño de las tablas de enrutamiento. No sé si recuerdan cuando estuvimos viendo los pequeños videos de sacar direcciones válidas, y en donde se hizo un pequeño ejemplo en el cual iban haciendo agrupaciones hasta llegar de unas redes que tenían máscara 25 o 26 a una máscara 20, 22, por ahí, que iban poco a poco agrupándoselas. ¿Lo recuerdan? Por favor, levántenme la mano para saber si estoy hablando en contexto. No, ¿en serio? ¿En serio, chicos? Profe, ¿qué fue lo que preguntó? Es que se me cortó y no le entendí. Okay. Recuerdan que estuvimos, cuando yo presenté unos videos en los cuales estuvimos aprendiendo la parte de direccionamiento con 2 elevado a la n-2, y se les mostró un video de direcciones válidas. Y se decía que tú podías agrupar direcciones dependiendo de la máscara hasta llegar a una más grande. Yo tenía, por ejemplo, direcciones en máscara 24, máscara 26, y poco a poco los iba agrupando hasta llegar a una máscara 20. ¿Lo recuerdan? Solo díganme si lo recuerdan, chicos. Yo creo que sí lo recuerdo. Sí, pero había que ir haciendo operaciones con la máscara para ver si es que estaban correctas luego de hacer la agrupación. Correcto, correcto. Es que a eso es lo que voy. A eso es que es lo que se le conoce como la parte de sumarización. ¿Y para qué es que usa esto el router y utilizamos el CIDR? Porque en vez de tener múltiples direcciones de redes que prácticamente nacen de una más grande, el router automáticamente sumariza. Quiere decir que va a agrupar direcciones en una más grande, para que simplemente poder decir, ok, si tú tienes múltiples direcciones o múltiples redes que nacen de una más grande, simplemente en mi tabla yo voy a tener la suma de todas ellas y conocer que para llegar a todas esas redes tienen que pasar por ese cable o por una interfaz, que sería la sumarizada. Y recuerden que también lo indiqué cuando estuvimos hablando de IGRP, que IGRP tenía una parte de sumarización. Y yo les dije, ok, para hacer las configuraciones de IGRP, ustedes necesitan simplemente hacer el comando de network y la red. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Sí, profe. ¿Sí? Eso sí. Perfecto. Ok, entonces, y yo les dije también, ok, ¿qué pasaba ahí? El router automáticamente me sumariza también las redes a mis vecinos, pero eso yo no lo quiero, porque yo no tengo ya máscaras con clase, sino tengo máscaras variables. Entonces, ¿qué tenía que utilizar ahí? Tenía que crear una resta entre la máscara por default con la máscara que tenía para sacar la wildcard y poder agregarlas a la configuración. Mi red con la wildcard, para que el router no me sumarice automáticamente en mi tabla de enrutamiento. ¿Ok? ¿Lo recordamos? Solamente quiero que me digan si lo recuerdan para saber que estamos hablando bien en contexto y estamos hablando bien esta parte. Sí, profe, ¿Sí? creo que Sí. Sí, ok. Si no, chicos, por favor, revisarlo porque ahorita ya todo eso ya va de la mano. ¿Ok? Y la otra parte que nos ayuda el CIDR es la creación de superredes. Y se ocurre cuando la máscara de sumarización de ruta es un valor menor que la máscara con clase predeterminada tradicional. Y es lo mismo.
Si yo tengo máscaras que son más pequeñas, por ejemplo, una de 26, bueno, si lo vemos en la parte de cuántos ojos yo tengo, ¿no? Si yo tengo una máscara de 28, 28, 26, y en el momento que yo sumarizo y me nace una de máscara 20 o máscara 22, ¿qué quiere decir? Que esas 4 pequeñitas redes se creó una super red, una red más grande. Tenemos ahí el 6DR. Esto es a lo que voy con superredes. Dice, el espacio de direcciones de los 4 clientes puede resumirse en un anuncio para el ICP. Ok, fíjense, yo tengo, ¿qué es lo que pasa? Y esto es lo que sucede en todas las partes hogareñas. Yo tengo un cliente A de un router, por ejemplo, Angélica. Tengo un cliente B de un router, Jair. Aquí está Eric y aquí está Wesley. Cada uno tiene una dirección y, obvio, tienen una puerta por default para poder salir al exterior. Supongamos que todos viven en la misma cuadra. Vamos a suponer, para que quede en contexto un poquito más. En la misma cuadra que ustedes están ahí, tienen ustedes una caja. Los cables se conectan a la caja y dice, ok, esta es una red 23, 23, 22, 21. Pero ¿qué sucede? Los primeros octetos son similares. Quiere decir que yo la puedo sumar. Recuerden cuando vimos la parte de redes válidas, que yo tenía una dirección, un grupo de direcciones, un grupo de bits en la parte izquierda que eran iguales, y en la parte derecha que no, y que en base a eso yo podía hacer una sumarización. Entonces el router dice, ok, yo eso lo puedo sumar. Y en vez de tener muchos cables hacia el exterior, simplemente dice, yo voy a sumar estas 4 redes en donde lo común es los 2 primeros octetos, pero obvio, la máscara ya cambia. Y esto me convierte en una super red, en la cual, para que el cliente A, B, C, D, Angélica, Jair, Eric y Wesley salgan al exterior, van a ir por este único camino. Y asimismo, como el router conoce quién está conectado a él, si llega del ICP2 al ICP1 un paquete que vaya ahora a una de ellas, lo que hace es redireccionar y enviarlas, porque él ya conoce a qué interfaz está conectado cada uno de ellos. Adelante, Angélica. Una pregunta, profe. El hacer esto no... A ver, un momento que está pasando un helicóptero. Ok. Esto no puede producir latencia a los demás. Por ejemplo, si yo como cliente utilizo mayor ancho de banda, no repercute a los demás. No, ok. Esto quiero que quede claro. Si ustedes ven ahí es un ICP. ICP sería el punto final, NetLife, o no sé, otro ICP o proveedor de internet que ustedes tengan. Y esta parte de sumarización generalmente se hace ahí, en los proveedores, porque ellos tienen ya conexión directa con un, ¿cómo lo vamos a decir? Vamos a ver si recuerdan esta parte. Recuerdan que estuvimos hablando de un esquema de jerárquico y yo les había dicho que hay nivel 1, nivel 2, nivel 3 de proveedores de internet, en donde obvio el nivel 1 sería uno ya intercontinental, nivel 2 ya uno regional, nivel 3 el que ustedes tienen. Entonces, si yo tengo un ICP de 1 de nivel 3, esta sumarización se hace ahí, para que simplemente un cable vaya directamente al ICP2, que sería otro de nivel 2, nivel 1. Esta parte de acá casi no tanto, a nivel de hogareño, pero lo tuve que explicar así para que se entienda cómo es que se hace esa sumarización. Consulta. ¿Ok? Sin embargo, recuerden, cuando yo expliqué IGRP, yo dije, hay que evitar sumarización. Y yo puse no summarization. ¿Por qué? Para poder tratar de identificar bien claro a mis redes,
y que no me sumarice las redes, al menos de forma interna, que sería lo que ustedes hacen en una red empresarial. No estoy diciendo que eso se hace a nivel, que esta parte se hace hogareña, empresarial, sino más bien es para ICPs y crear una super red para evitar que muchos paquetes de una misma dirección, de un grupo de direcciones, estén fluyendo en la red, sino más bien decirle, si viene un paquete de estas direcciones y yo ya conozco que pueden agrupar, las envío por esa ruta sumarizada. Y ahí creamos una super red, que no es más que otra cosa que agrupaciones de subredes más pequeñas que al menos tengan octetos iguales. Bien. Profe, o sea, solo para confirmar, o sea que la sumarización es mejor utilizarla, o sea, ya para proveedores de nivel 3. Sí, ya de nivel 3, 2, 1, generalmente, por ejemplo, cuando tenemos los cables submarinos o Telconet, ellos mandan ya prácticamente todas las direcciones que ellos tienen por un mismo cable. Y es un solo cable de salida. Entonces ahí crean las superredes. Bien. Pasos para sumarización, que obvio ya lo revisamos. Vamos a verlo simplemente. Dice, enumere las redes en formato binario. Recuerden cuando estuvimos viendo los videos. Se pasan a formato binario para conocer cuáles son los comunes. Cuente el número de bits coincidentes del extremo izquierdo. Esta es la longitud de prefijo o máscara de subred de la ruta resumida. ¿Ok? Luego, copie los bits coincidentes y luego agregue los bits ceros al resto de dirección para determinar la dirección de red resumida. ¿Qué es? Si yo tengo entonces este tipo de redes, debo pasarlas a binario. 192, 68, 00. 192, 168, 20. 192, 168, 40. 192, 168, 80. ¿Y qué digo? Debo verificar cuáles son las coincidencias. Coincide, coincide y coincide hasta aquí. ¿Verdad? Entonces, si coincide hasta este punto, yo puedo resumirlas. Esto, esto, esto y el resto los lleno de 0. ¿Y a qué equivale esto? Que mi red sumarizada sería la 192, 168 y el número de bits de coincidencia. 8, 16, 20. Máscara 20. Y tengo mi super red, mi red sumarizada. ¿Ok? ¿Dónde también podemos utilizar la sumarización? Por ejemplo, dice, la creación de tablas de enrutamiento más pequeñas hace que el proceso de búsqueda de la tabla de enrutamiento sea más eficaz, ya que existen menos rutas para buscar. Ustedes pueden tener múltiples subredes, múltiples dentro de una misma empresa. Sin embargo, si la tabla de enrutamiento es extensa en cada router, recuerden que cada vez que llega un paquete, el paquete se va comprobando una a una las entradas de la tabla para conocer cuál coincide y verificar por qué interfaz debe enviar el paquete. Entonces, si yo quiero evitar esa parte de que tener muchas entradas en un mismo router, también puede ser la sumarización. Y decimos, si se puede utilizar una ruta estática en lugar de varias, se reduce el tamaño de la tabla de enrutamiento. En muchos casos, se puede usar una sola ruta estática para representar decenas, docenas, cientos, miles de rutas. Por favor, ¿alguien está con el micrófono activo? Entonces, recuerden cómo teníamos rutas estáticas. Nosotros decíamos hiperrow, la red, la máscara y la interfaz. Si yo digo, ok, en router 1, para alcanzar a estas redes, fíjense que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y decir en router 1, hiperrow esto por la salida 000.
Hyperrow, la 17 por la 00. La 18, 19, 20, 21, todas por la interfaz 00. Es mucha configuración. Y el router solo tiene una única. Entonces el router puede simplemente decir, ok, como yo tengo algo común o bits comunes, yo puedo hacer una sumarización y decir, y esto ya es directamente ustedes como administradores de redes. Esto ya no lo hace el router. Decir, para alcanzar estas 6 redes que tienen octetos comunes, yo las puedo sumarizar. Y en vez de crear 3 direcciones en la tabla de enrutamiento estáticas, puedo crear simplemente una, que es esta. 172.16.00, pero la máscara ya cambia. 255.248.00 por la interfaz S00. Quiere decir que si el router recibe un paquete que vaya a estas redes y como las tiene sumarizadas, simplemente va a decir, se envían por esa interfaz, que es la única salida que tiene ese router para alcanzar todas estas redes. Perdón. Vuelvo a repetir, esta parte ya es del administrador de redes, que debe conocer su red, ver cómo es que cómo es la administración de su red. Adelante, Eric. Solo una pregunta, ¿el paquete que se envía por esa red llega solamente a uno de los dispositivos o se envía a todos los enrutadores que están en esa misma red? ¿Cómo a uno? No entiendo esa parte. Es porque, o sea, estaba viendo, o sea, porque ese router le envía el paquete es a toda la red, entonces, como no lo envía a uno solo en específico, me quedé como que... No. ahí me A confundí. ver. Recuerden que cuando un paquete viaja a través de la red, lleva dirección IP origen, dirección IP destino. Y la dirección IP origen puede representar simplemente de una de estas redes. Pero el router, si recibe un paquete que dirija a una de ellas, es lo que va a decir, ok, yo tengo un paquete que va a estas redes y yo conozco que para llegar a estas 6 redes deben salir por esta interfaz, porque ya las he sumarizado. Cualquier paquete que vaya a estas redes debe salir por esta única interfaz. Y ahora, si sale por esta interfaz y lo recibe este router, y este router va a recibir un paquete con dirección, lo mismo, eso no cambia. La dirección del paquete que ya viaja no se cambia. Entonces él dice, ok, yo tengo el router aquí, recibe un paquete con una dirección IP origen a esta red. Y como el router, recuerden, este router tiene conexión directa, están directamente conectados. Ahí yo no puedo hacer sumarización porque tiene ya 4 cables, 4 interfaces que están directamente conectados. En mi tabla de enrutamiento voy a tener la letra C y que está conectado. Y en ese momento le llega el paquete, el router desencapsula, ve la dirección IP origen, la revisa y dice, ah, no, me llega a esta red y debo enviarla por esta. Eso no varía. Lo único que está variando es que el administrador de redes, en vez de colocar 6 direcciones, perdón, 6 líneas para ponerlas en la tabla de enrutamiento, en vez de crear 6, él solamente va a colocar 1, para poder decir simplemente que cualquier paquete que vaya a esas redes salga por esta única interfaz y sumarizo una red o hago una superred que vaya por ese punto. Nada más. El resto de cómo hace la validación, el encapsulamiento, verificar la IP, nada de eso cambia. Gracias, profe. ¿Ok? ¿Consultas? No. Vamos. Ok. Ok. Y lo último antes de tomarnos un pequeño receso. Dice, ejemplo de protocolo de routing sin clase. Los protocolos de routing con clase no pueden enviar rutas de superred. ¿Por qué? Porque, obvio, tienen una clase y la máscara era la que sería y no se puede mandar una máscara variable. Dice, esto se debe a que el router receptor aplica de forma automática la máscara de su red con clase predeterminada
a la dirección de red en la administración de router. ¿Qué quiere decir eso? Lastimosamente, esto de VLCM, de yo poder identificar las máscaras y demás, eso lo hace el administrador de redes. Porque el router sigue trabajando con direccionamiento con clase. Y él va a identificar, me llega una dirección de clase A y yo la trabajo como clase A. Así de simple. Pero entonces viene el administrador y tiene que decir, no, esta es máscara 16, esta es máscara 18, esta es máscara 20, esta es máscara 24. Por esa razón, chicos, cuando veíamos la tabla de enrutamiento, no sé si lo recuerdan, dejen verificar si podemos ver en una transparencia anterior. A ver si puedo ver otra. Creo que en esta creo que hay tabletas. En esta tenemos tablas, yo creo. En el GRP sí tenemos tablas. Ok. Sí se logra ver esta transparencia, ¿verdad? Como abrí otra, no estoy seguro. ¿Sí? Sí, sí se ve. Sí, perfecto, gracias. Entonces, como el router trabaja de forma con clase, en su tabla de enrutamiento, recuerden que nosotros veíamos esto. Conectado directamente, fíjense aquí, 162.16.1, máscara 24. Él sigue diciendo, para mí eso es una clase C. Sin embargo, el administrador ha configurado una de 172.16.1.1 máscara 32. Por eso es que ustedes cuando verifican la tabla de enrutamiento, ustedes van a ver dos cosas. Una conectada que le dice que el router está trabajando con cierta clase y otra, la que el administrador ha configurado que está validándose como interfaz del loopback. ¿Ok? Bien. Si la topología dice en la expresión tuviera un protocolo de routing con clase, un RIC versión 1, por ejemplo, entonces el R3 solo instalaría 192.16.00.16 en la tabla de enrutamiento. Sin embargo, como digo, estamos ahora ya en un mundo donde trabajamos con VLCM, con direccionamiento sin clase y variable, para que quede claro, hay que el administrador trabajarlo de esa forma. Entonces dice, la propagación de rutas VLCM, o mejor dicho, máscaras de subred variables y de superred requiere un protocolo de routing sin clase. Quiere decir que cuando ustedes vayan a trabajar con enrutamiento o protocolos de enrutamiento y quieran aplicar ustedes mismos la máscara que sea variable, 22, 24, 26, 28, tienen que utilizar protocolos de enrutamiento sin clase. EIGRP, OSPF, RIP versión 2. No RIP versión 1 porque eso es con clase y ISIS también, y IGRP también es con clase. Si los protocolos de routing sin clase anuncian las direcciones de red junto con la máscara de su red asociada. Es decir, mandan la dirección, mandan la máscara. Dice, nota, cuando una ruta de superred se encuentra en una tabla de routing, por ejemplo, como una ruta estática, un protocolo de routing con clase no incluye esta ruta en las actualizaciones. Sino que necesitamos tener un protocolo de enrutamiento sin clase para que también difunda las redes estáticas. Bien, hasta ahí nos quedamos unos 5 minutos de receso para tomar un poquito de agua y seguimos con FLCM y VLCM.
Ok, seguimos. FLCM y VLCM. FLCM significa, perdón, Fixed Length Subnet Mask, máscara de subred de longitud fija. Con la máscara de subred de longitud fija, o FLCM, se asigna la máscara la misma cantidad de direcciones a cada subred. Por ejemplo, veamos, ¿quién está? A ver. Steven. Sí, profe. Ok. ¿Cuántas subredes usted ve ahí en ese gráfico? Subredes. O redes, como usted le quiera ver. ¿Cuántas redes ve ahí? Cuatro, profe. Ok. Ricardo. Ricardo. No. Oscar. Oscar. Tampoco. Joyce. Chicos, sin miedo. Joyce. No. Denise. Dígame. ¿Cuántas subredes usted ve ahí? En el gráfico. 4. Ok. Karina, quería participar. ¿Cuántas subredes usted ve ahí? Yo veo 7. Considero Perfecto. también que son de punto a punto. Perfecto. Hay edificio A, 25 hosts, edificio B, 20 hosts, edificio C, 15 hosts, edificio D, 28 hosts. Sin embargo, hay también hay 3 enlaces seriales que también se consideran subredes. 1, 2, 3. 7 subredes, en donde tengo 4 Ethernets y 3 seriales. ¿Ok? Quiero que quede claro. Hay que tratar de identificar el número de subredes que yo necesito en mi diseño. Eso es lo primero que hay que identificar antes de pasar a hacer un diseño de redes. Entonces dice, si todas las subredes tuvieran los mismos requisitos, es decir, edificio A tiene 25, B, C y D la misma cantidad, estos bloques de direcciones de tamaño fijo serían suficientes. Sin embargo, esto no es lo que suele suceder, porque el número de direcciones que yo voy a tener en una subred va a depender de cuántos puntos estén disponibles en cada departamento. Y peor, cuántos puntos necesito para un enlace serial. Que como estábamos viendo al inicio, solo necesito 2. Uno de un lado y el otro del otro lado. Punto a punto, una red punto a punto. Entonces dicen, nota, la FLCM también se puede denominar división tradicional de subredes, porque sigo tratando de asignar direcciones un poquito, no con clase, más bien, sino, ¿cómo podemos decir? Si yo no las puedo tratar de dividir tanto. A eso voy. Entonces dice, FLCM. Si bien la división en subredes tradicional satisface las necesidades de la LAN, eso es una cosa. Yo puedo decir, yo tengo múltiples direcciones con tanta cantidad de hosts y yo te aseguro que tú no vas a tener direccionamiento, vas a tener internet.
Sin embargo, puede que yo no esté haciendo una administración de mis recursos. Entonces dice, puede satisfacer todas las necesidades de las redes LAN que tengamos. Dice, y divide el espacio de direcciones en una cantidad adecuada de subredes. Da como resultado un desperdicio significativo de direcciones sin utilizar. Por ejemplo, dijimos que necesitábamos tanta cantidad de subredes, porque habíamos identificado al menos cuántas necesito. Y dice, ok, yo tengo mi porción de red, mi porción de host, y dice, yo tengo la red 192.168.20.0 máscara 24. En una máscara fija, quiere decir que todas las direcciones de mi red deben tener la misma cantidad de hosts. Entonces nos dice, yo voy a separar esta red en máscaras 27. En el momento que hago una separación de máscara 27, quiere decir que yo tengo me quedan 5 bits con las cuales trabajar. Y yo separo, entonces dice, yo voy a tener 8 subredes con máscara 27. Esto, tranquilo, es que lo veremos luego. Y dice, yo tengo la primera, la 20.0, la segunda, 20.32, la tercera, 20.64, cuarta, 96, 128, 160, 192, 224, pero ahora con máscara 27, máscara fija para todos. Y viene, y Karina, digamos, que hace la asignación de dónde usar cada una de esas redes. Y dice, la primera será para la LAN A, la que vimos acá en el gráfico. La segunda será para la LAN B, C y D. Pero ya identificamos que necesitaba 3 redes también para la parte serial. Y dice, las otras 3 redes más las voy a dejar para los seriales. Y me queda una sin utilizar. Excelente, porque la dejo como backup por si acaso la red queda. No hay problema. Sin embargo, el problema radica en cuántas direcciones de verdad yo necesito en mi subred. Por ejemplo, en los WAN, en los enlaces seriales, los WAN, solo necesito 2. Pero tengo aquí un 2 elevado a la 5, menos 2. Tengo 30 direcciones. Tengo ahí un desgaste de muchas direcciones en cada una de mis redes. Y que no se digan las de acá. Porque lo máximo, por ejemplo, tengo 25, 20, 15 y 28. En unas puede llegar a calzar un mínimo y digamos que dejo unas 2, 3 de backup por si acaso ese departamento crezca y eso es aceptable. Eso es aceptable. Pero digamos tienes 15, estás dejando unas 10 direcciones de backup, es mucho. Entonces, he ahí el problema cuando trabajamos con direcciones, con máscara de subred fija, de longitud fija para todos. Porque tiendo a tener un desperdicio de direcciones en mi diseño. Entonces nos dice, por ejemplo, la aplicación de un esquema de división en su red tradicional a esta situación no resulta muy eficiente y genera cierto desperdicio. Porque 2 elevado a la 5 menos 2 es igual a 30 hosts por subred, en donde cada subred WAN, estamos hablando de los enlaces WAN, desperdicia 28 direcciones. Y lastimosamente, eso no puede ser utilizado en otra red, porque ya no están dentro de ese mismo enlace. Son 28 direcciones que están desperdiciando en su diseño. Por enlace WAN, que dice 28 por 3 es 84, son 84 direcciones sin utilizar, lastimosamente. Se dice, la subdivisión de subredes o el uso de una máscara de subred de longitud variable, VLSM, se diseñó para evitar que se desperdicien direcciones. Entonces, si FLSM, que es de longitud fija, VLSM es longitud variable. Para atacar ese problema, evitar mucho desperdicio de direcciones IP. ¿Y qué es lo que nos dice VLSM? Ok. Dice, en la división de subredes tradicional, o FLSM, se aplica la misma máscara de subred para todas las subredes. Entonces yo tenía 8 subredes de 30 hosts. Esto significa
que cada subred tiene la misma cantidad de direcciones de host disponibles. Mediante la división de subredes tradicional, se crean subredes de igual tamaño, FLSM. Cada subred en un esquema tradicional utiliza la misma máscara de subred, como lo vimos acá. Todas eran máscara 27. Con VLSM, la longitud de la máscara de subred varía, y eso es lo interesante, según la cantidad de bits que se toman prestados. Ok, llegó la palabra clave. Cada vez que nosotros vayamos a crear una subred, es la palabra que yo tengo que decir. O la pregunta que yo tengo que decirme a mí mismo. ¿Cuántos bits yo le debo prestar a una red para tener la cantidad de hosts necesarios en esa subred? ¿Ok? Quiero que se queden al menos con esa pregunta, que la veremos, como digo, cuando veamos ejercicios. Pero esa es la pregunta que deben hacerse. ¿Cuántos bits yo le debo prestar a una red para que esa red tenga el número de hosts que necesite? Ok, dice, de lo cual deriva la parte variable de la máscara de su red de longitud variable. Y poder decir esto. Si yo tengo una de máscara 30, perdón, una de máscara 27 con 30 hosts disponibles, yo puedo esa misma subred seguirla haciendo más pequeña. Es decir, seguir trabajando o asignando una nueva máscara que me permita poder tener múltiples subredes dentro de una misma red. Y ahí tenemos muchas subredes. ¿Qué nos dice? La división en subredes de VLSM es similar a la división de subredes tradicional. Porque ustedes van a decir, ok, como lo vimos acá. Si yo necesito 7 redes, hago un préstamo de 3 bits para tener 2 elevado a la 3, serían 8, tengo mis 8 subredes disponibles. Ok, presté 3 bits para que tener 8 subredes. Excelente. Y seguimos acá exactamente con lo mismo. Tengo que volverme a hacer la pregunta. ¿Cuántos bits yo le puedo prestar para tener ciertos subredes más? Y sigo haciendo préstamo dentro de una misma red. ¿Qué nos dice? La fórmula para calcular la cantidad de hosts por subred y la cantidad de subredes que se crean también son válidas para VLSM. Es exactamente lo mismo. Un 2 elevado a la n. La diferencia es que la división de subredes no es una actividad que conste de un único paso. Con VLSM, la red primero se divide en subredes. Ok, fíjense. Una grande se dividió en 8. Pero una porción puede volver a ser dividida en 8. Y en donde cada franja va a representar una subred. Y va a depender de cuántas direcciones útiles o utilizables tenga cada una de esa porción de red. Y ahí yo puedo simplemente asignar por sección, o mejor dicho, a los enlaces WAN y evitar el desperdicio de direcciones. Este proceso se puede repetir varias veces, crear subredes de diversos tamaños. Es decir, de una grande la divido, de una misma la vuelvo a dividir, puede ser esta en 15, luego que se cumpla con lo que me están pidiendo y evitar el desperdicio de direcciones. Eso es VLSM. Dividir y dividir y dividir y dividir y no tener una máscara fija como lo hace FLSM para todas las subredes. Consultas antes de ver ese. Ok, no. Sigamos entonces. Entonces dice VLSM en opciones. VLSM permite el uso de diferentes máscaras para cada subred. Después, una dirección de subred se divide en subredes. Esas subredes también se pueden dividir en subredes. Es decir, seguir dividiendo una misma subred. Dice, la figura muestra el red 10.0008
que se ha dividido en subredes usando la máscara de subred de 16. Ah, ok, fíjense, tengo una 10.1, 16, 10.2, 16, 10.3, 16, 10.4, 16. Y todas partieron de la 10.008. Quiere decir que ¿cuántos bits le he prestado? Le he prestado 8 bits, porque ahora la 16. Y con 2 elevado a la 8 tengo 256 subredes. Entonces quiere decir que voy a tener de la 10.10016 a la 10.2550016. ¿Ok? ¿Por qué he prestado 8? Porque de 1 a 8 ahora es 16. He prestado 8 bits para sacar subredes. Y dice, lo que produce 256 subredes, es decir, 10.0016 hasta la 10.255.0016. 256 subredes con las cuales pueden trabajar. Sin embargo, hay que ver cuántos hosts ustedes tienen disponibles. Y para sacar la parte de host, ¿qué era? Ahora trabajar con los bits de la parte derecha. Ustedes tienen un octeto, dos octetos, que serían 16 bits. 2 elevado a la 16 menos 2 es la cantidad de direcciones útiles que ustedes van a tener en cada subred. Es bastante. Como logran ver, es bastante. Pero no, como ven aquí, son pocas direcciones que se tienen que utilizar. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos volver a dividir. Dejen ver si está activo el video para verlo. Ok, de 1 a 8 se dividieron en 16 con 256 subredes. Y creamos ahí las 4 direcciones. Las 4 subredes, perdón. Perfecto. La 3 y la 4 con máscara 16. Excelente. A ver qué más. Ok, creo que fue todo el video. Perfecto. Entonces, ¿qué decimos? Si mi red es la 10.008 y yo, la primera vez que dividí las redes, que dividí esa red haciendo subredes, partí de la 10.0016 hasta la 10.055.0016. Sin embargo, vimos un pequeño problema. Tengo pocos equipos, entonces es mucha dirección que estoy haciendo, que se están desperdiciando. Debo volver a dividirlos. Entonces empiezo. Ok. Esta dirección y la voy a dividir. ¿En cuánto? Ah, ok. ¿Cuántos bits les estoy prestando a esta red para dividirla? 8. 2 elevado a la 8, 256. Quiere decir que esta red se ha dividido en otras subredes y 256 más. Sin embargo, ahora como presté 8, la máscara tiene que cambiar. Y la máscara es 24. Si tengo 16, le sumo los 8 que presté, 24. En donde ahora sí, cada subred de esta nueva división tiene el número de hosts disponibles. 2 elevado al número de octetos que yo tengo en mi parte de host, que serían solamente 8, porque la máscara ya fue 24. Tengo solamente un octeto para trabajar. Entonces, 2 elevado a la 8, 256 menos 2, 254. Quiere decir que cada subred de estas 256, cada una de ellas tiene 254 direcciones útiles. Y fíjense, ya cambié mi direccionamiento. Estoy tratando de hacer una segmentación un poco más pequeña que se acople a los requerimientos que me están pidiendo. Seguimos. Okay. Y lo mismo dice, podemos hacer con todas ellas, ¿no? Hacer unas subredes y ir prestando bits para poder tener redes más pequeñas. Dependiendo de los requerimientos, claramente está. La 3. La 3. Veamos. La 3. Aquí la 3 cambia. La 2 sigue siendo, dice que le presta 8 bits.
Por eso la máscara cambia a 24 y dice que tienes 256 subredes. Sin embargo, dice, no, la 3 yo la quiero dividir de diferente forma, porque tengo requerimientos más pequeños. Y ya no le presta 8, sino que le está prestando 12 bits. Y crea ahora, dice, 4096 subredes. Ahora hay que tener claro que con una máscara de 28, ¿cuántos bits me quedan en la parte de host para yo tener direcciones para configurar? Solamente tengo 4 bits. Recuerden que siempre es con 32. 9, 30, 31, 32. Entonces tengo 2 elevado a la 4 menos 2. Esa es la cantidad de hosts disponibles en cada una de estas 4096 subredes. Ya fue menos. Si acá teníamos 256 por cada subred y somos 256 subredes, acá tengo 4900 subredes, pero son mucho más pequeñas en direcciones útiles que yo voy a dar. La 4, veamos. Por ejemplo, si parto de una máscara 16 y dice, no, yo quiero ahora subredes un poco más grandes. Yo la voy a dividir, dice, solamente le voy a prestar 4 bits. Y tengo 16, cambio ahora a máscara 20. Y con 4 bits que le he prestado, es decir, 2 elevado a la 4, tengo 16 subredes. Sin embargo, cada subred tiene 12 bits en la parte de host para poder jugar. 2 elevado a la 12 menos 2. Esa es la cantidad de hosts que va a tener cada una de las subredes. Son subredes más pequeñas en la cantidad que puedo tener, pero el número de hosts disponibles creció. Porque tengo que jugar tanto con los bits que presto para crear redes y los bits que tengo para tener equipos u direcciones utilizables. ¿Dudas ahí? Vamos, chicos, esto es lo que más importa. ¿Cuántos bits yo presto? ¿Cuántos tengo para jugar? Y dependiendo de eso, armo mi diseño de red. Si quedó claro esa parte, pasaron la materia. Consulta, chicos. Todo ese préstamo de bits, que quiero que quede claro, va a depender de los requerimientos de diseño de su red. Porque si aquí les dicen, yo necesito en mi empresa ciertos departamentos con tantas direcciones, ustedes ahí tienen los requerimientos de cada uno de los departamentos. Entonces les van a dar direcciones IP y en base a una dirección global hay que hacer una segmentación, hacer divisiones, hacer VLCM, dependiendo de los requerimientos y lograr cumplir con todos ellos. Y poco a poco vamos diciendo cuántos bits yo le debo prestar a la red para tener tantas subredes. O cuántos bits debo tener en la parte de host para cumplir con ese requerimiento. ¿Ok? Preguntas, chicos. Sigamos entonces. Un ejemplo sencillo de VLCM, simplemente para que vayan ustedes entrando en confianza del diseño. Lo mismo. Dice, se debe prestar particular atención al diseño de un esquema de direccionamiento de red. Por ejemplo, la topología de ejemplo de la que se mostró requiere 7 subredes, habíamos dicho, ¿verdad? 4 subredes para LAN, 3 subredes para configuraciones de enlace serial. Y tómenlo como regla.
Un enlace serial es una comunicación punto a punto en donde solo necesito dos direcciones útiles. Aquí y acá. Entonces, cada vez que ustedes tengan que hacer separaciones de redes WAN o enlaces seriales, se debe utilizar máscara 30. ¿Por qué? Porque solo me quedan 2 bits en la parte de host, 2 elevado al cuadrado 4, en donde una es la dirección de red, una dirección de difusión y tengo 2 direcciones útiles para la configuración. Cumplo bien con el requerimiento y no gasto nada de direcciones, no hay ningún desperdicio de direccionamiento. Adelante, Ángel. Profe, una pregunta, ¿y qué pasa en ese caso con la escalabilidad? Por ejemplo, si yo tengo una nueva sucursal, por ejemplo, de una empresa, habría que cambiar de ahí toda la tecnología para poder juntarle ahí, por ejemplo, al router 2, hacerle una conexión serial con otro, por ejemplo, una sucursal que esté, yo que sé, en Cuenca. ¿Cómo pasaría ahí? Ok. Si hablamos de escalabilidad, usted va simplemente a crear otro enlace serial. Eso es todo. Por ejemplo, si yo quiero tener un router 5 aquí y está conectado a R2, ¿qué es eso? Sigue siendo un nuevo enlace punto a punto de comunicación serial o una WAN. Quiere decir lo mismo. Usted necesita configurar una subred de máscara 30. Así de simple. Porque recuerden claramente esto. Cada subred que ustedes, no sé, sacaron el VLCM y sacaron subredes, cada subred es independiente. Cada subred es independiente. Porque cada subred, ¿qué tenía? 3 cosas. Dirección de red para identificar a esa red. Ahora estamos viendo subredes. Es decir, identificar esa subred. Una dirección de broadcast y direcciones útiles en esa red. Entonces, lo que suceda en este enlace serial, como una sucursal que usted dijo cualquiera, no debería afectar a otro enlace serial con otra sucursal, porque esto sería otra subred más. Lo único que sí quiero que quede claro, enlaces seriales siempre son máscara 30 para evitar el desperdicio de un enlace serial punto a punto. Bien, seguimos entonces. Lo primero que tienen que hacer para ustedes hablar de diseño, ver cuántas subredes necesitan. Vuelvo a repetir. Necesito 4 LANs, 3 enlaces seriales punto a punto. Cada una tiene un requerimiento distinto. 25, 20, 15, 28, 2, 2, 2. Entonces, dice, al utilizar la división en subredes tradicional, los primeros 7 bloques de direcciones se deben asignar a LAN y WAN. ¿Verdad? Lo que tenemos aquí. Edificio A, le he prestado, dice 3 bits. Seguimos con lo mismo. He prestado 3 bits. Con 3 bits, 2 elevado al cubo, 8. Quiere decir que yo, la red 192.168.20.0 máscara 24, se convierten ahora en máscara 27 y tengo mis redes 0, 32, 64, 96, 128, 160, 162, 224, máscara 27. Ahí están mis 8 subredes. Vuelvo a repetir, 2 elevado al cubo, 8 porque he prestado 3 bits para tener 8 subredes. Y dice, ok, la primera red, la 192.168.20.0 máscara 27, ¿cuántos tengo en mi parte de host? Si con máscara 27, ¿cuántos en la parte de host tengo? Simplemente 728, 29, 30, 31, 32, 5 bits. Con 2 elevado a la 5, 32 menos 2, quiere decir que tengo 30 hosts. Cada subred que tenemos aquí, ¿verdad? Cada una de ellas, de las 8, tiene disponible 30 hosts. Y empiezo a sacarlas. Dice,
Rec 1, 0, de la 1 a la 30. Rec 2, 32. ¿Por qué 32? Porque si aquí tenemos 30, de 1 a 30, la primera, que es la 0, es la red, y la última, la 31, que sería la de broadcast, ¿cuál le toca a la siguiente red? 32. Lo mismo acá. Si este es mi red 32, ¿cuáles serían mis hosts útiles? 2 elevado a la 5 menos 2, que sería desde la 33 hasta la 62. Ahí hay 30 direcciones útiles. La de broadcast sería ¿cuál? La 63. Quiere decir que la siguiente subred debe empezar en 64. Si ven como todo va bien cuadrado, no se desperdicia nada hasta este momento. Entonces, la siguiente subred empieza en 64. Los disponibles que serían entonces de 30 direcciones desde la 65 hasta la 94. La 95 que no aparece aquí, que sería la de broadcast de esa red. Y entonces la siguiente dirección pasa a ser la de la nueva subred, la de la cuarta subred disponible, que sería 96. Y va lo mismo. Necesito 30 porque tengo 30 direcciones útiles. Va de la 97 a la 126. Dirección de broadcast 127 de esta subred. La siguiente subred entonces empezaría en 128. Y así sucesivamente hasta llegar a la 255, que sería la dirección de broadcast de la red 2224. Con 30 direcciones asimismo útiles, desde la 225 a la 254. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Cada subred que se separó del préstamo de 3 bits con máscara 27 tiene 30 direcciones útiles en cada una de ellas. Y deben hacer ustedes ese ¿cómo podemos decirle? Ese match que cuadre bien las direcciones, porque ahí ustedes identifican que han repartido bien las direcciones. Ok, pero ¿qué pasaba aquí con el... Adelante, Karina. Sí, ¿me puede repetir cómo llegó de la máscara de la 24 a la 27? Sé que es en base a los requerimientos, pero ¿por qué decidí prestarle esos 3 bits? Ah, ok, perfecto. Buena pregunta. ¿Por qué? Si tenemos máscara 24, ¿verdad? Yo debo prestarle. Prestarle significa que debo ir en aumento de la máscara. 25, 26, 27 y en adelante. ¿Cuántas subredes usted mismo que me identificó cuántas subredes necesita? 7, ¿verdad? Sí. Usted mismo me dijo, perfecto. Entonces, usted ahí preste los bits. Diga, ok, si presto un bit es 2 elevado a la 1, 2. Ah, no, 2 subredes. ¿Cuántas necesito? 8. Ah, no me alcanza. Tengo que prestar 2 bits. 2 elevado al cuadrado, 4. 4 subredes, pero necesito 7. No me alcanza todavía. Sigue diciendo. 3. 2 elevado al cubo, 8. Ah, ok, 8. Necesito 7. Sí me alcanza e incluso tengo una de backup disponible para luego. Perfecto. Ese es el cálculo. Usted decide, dependiendo de los requerimientos, cuántos bits le presta. En este caso fueron 7 subredes. Con 3 bits que preste, me alcanza para todo. Ok, comprendo. Gracias. Ok. Entonces, con esa analogía, hemos dicho, 3 bits yo presto, tengo mis 8 subredes y tengo 5 bits en la parte de host, tengo 30 direcciones disponibles en cada una de mis subredes. Sin embargo, habíamos dicho que había un problema con eso, porque ahí estoy haciendo FLSM, todos con máscara fija, 27. Quiere decir que si yo asigno esta red a esta porción, tengo un desperdicio de alrededor de 28 direcciones por cada una de ellas. Entonces ahí es que entra VLSM. Y dicen, entonces, aquí está trabajando con la última dirección, la última subred. Y dicen, ah, ok. El enlace R1 a R2, que sería, ¿se ve acá? R1 a R2 solamente necesita 2 direcciones útiles. Y en vez de hacer esta configuración, que pueden utilizar cualquiera, en este aquí está utilizando la subred de acá,
Pueden utilizar cualquiera de estas. Y dicen, ok, yo les estaba diciendo que para enlaces WAN, la máscara siempre debe ser 30. Entonces, si con máscara 27, ¿cuántos bits le presto para llegar a máscara 30? Lo mismo, 3. Las nuevas subredes, quiere decir, esta subred 224, está siendo dividida en 8 subredes más, en donde la máscara de estas subredes es ahora 30, empezando, obvio, en la que tratamos de dividir. 224 y con máscara 30 solamente tengo 2 bits en la parte de host. Con esa parte de host yo juego 2 elevado al cuadrado, 4. Una a la red, una broadcast, 2 direcciones útiles para jugar, para configurar. Entonces, 224, 225, 226 configuro, una para el R1, una para el R2, 227 es broadcast, 228 sería la siguiente subred, 229 configuro en R2, 230 configuro en R3, 231 es broadcast, no se hace nada, 232 sería mi siguiente red, 233, 234 sería ahora el enlace R3, R4. Sin embargo, fíjense qué ha pasado con este diseño. Configuré el edificio A con la primera red, máscara 27. Edificio B, máscara 27. Edificio C, máscara 27. Edificio D, máscara 27. Y me han quedado 3 subredes con 30 direcciones útiles para utilizar. No las estoy desperdiciando, quiero que quede claro. Están quedando como backup o respaldo para si es que la red crece y necesito otras redes configurar. Porque las que se utilicen en cada una de ellas no se pueden utilizar en otra subred. No las puedo configurar en otra subred. Pertenecen siempre a esa misma red. Pero aquí con este diseño me estoy asegurando como backup para escalabilidad, si mi red crece, 3 subredes con máscara 30. Y al mismo tiempo, con esta nueva subdivisión, porque aquí tengo 8 y solo he configurado 3 enlaces seriales, tengo 5 subredes más para configuraciones en enlaces WAN. Lo mismo, lo que me preguntó Angélica, configurar nuevos enlaces seriales. No es desperdicio, es backup y están disponibles para luego. Entonces, ya simplemente la configuración, que eso ya ustedes creo que lo dominan bastante. Y dicen, edificio A, configuro la 192.168.20.0.27, acá la 32, 64, 96, y los enlaces seriales va a la red 224, 228, 222, pero máscara 30. Y se configuran, ¿no? Las interfaces, 1, máscara 27, máscara 30, en todos los routers, en cada uno de ellos. Por ejemplo, tienen la giga. Si esta es 2032, la interfaz Fast Giga Ethernet está siendo configurada la primera dirección útil, que recuerden que habíamos dicho que la primera dirección útil dentro de una red se la deja para el gateway o la puerta predeterminada. Entonces está, como esta es la puerta predeterminada para toda esa red, está la 33, máscara 27. Serial, este punto está siendo configurado como la 20226, máscara 30, y este punto está siendo configurado como la 229, máscara 30. Seguimos con acá, lo mismo. Mi red 64, máscara 27. La primera utilizable es la 65. Se la deja para la puerta predeterminada, el gateway, máscara 27. Y mi enlace serial, que es la 2234, que sería este. Sí, este. 22234. Y eso, preguntas. Vamos chicos, pregunten. Si no entendieron, repito algo.
Correcto. Esas divisiones dependen de requerimientos. De los requerimientos que se soliciten o requerimientos que usted empresa. Si tienen un laboratorio que necesitan 54 direcciones útiles, hay que decir que al menos en mi parte de host yo necesito tener tantos bits que me permita cumplir con ese requerimiento. Si yo tengo enlaces seriales, siempre es más que 30, ¿ok? Para evitar desperdicio. De ahí el resto de sus redes sí dependen del requerimiento. Tengo un laboratorio con 24, un laboratorio con 30, un laboratorio con 32. Debo tratar de ajustar las subredes con la finalidad de evitar el desperdicio de subredes. El desperdicio de direcciones, perdón. Puede que les llegue a quedar una red con unas 4 o 5 direcciones que no se estén usando. Eso es aceptable, pero no unas 30, unas 25, unas 250 y algo. Eso ya es desperdicio. Consultas. Profe, ¿hay alguna diferencia en que yo use una dirección IP, cómo decirlo, más cercana? O sea, ¿hay alguna diferencia que yo utilice una dirección IP que termine en 2 y que utilice otra que sea en 30? Se podría decir así. A ver, diferencia como tal, donde usted las use, si están dentro de la misma subred, no hay. No hay ni una diferencia. Simplemente que usted como un administrador de redes que lleva, no sé, vamos a decir, un documento totalmente adecuado y formal, se van asignando direcciones dependiendo de las que tengo disponibles, las 3, 4, 5, 6, 7, hasta llegar a ocuparlas todas. Para evitar esos saltos y luego que exista, no sé si les habrá pasado, dirección IP duplicada que a veces sale y no les deja conectar. Pero no hay ni una diferencia siempre y cuando estén dentro de la misma subred.